Bienvenidos al episodio número 14, ni más ni menos, de La Voz de tu Psique. Bueno, hoy tengo el gusto de estar con Enar Vega, ahora os la presento, y el título de este podcast va a ser Líderes, esbirros y otras especies en el ámbito laboral. Lo de esbirros me gusta mucho porque son como las películas, ¿no? Son aquellos personajes que pasan desapercibidos, les matan rápido y se salen de la película, ¿no? Entonces ha sido un poco también para darle un poco de toque gracioso, ¿no? Porque creo que hay que tomárselo a veces un poco con relatividad. ¿Qué tal estás, Enar? Muy bien y súper contenta de estar aquí contigo después de mucho tiempo que ya nos Que conocemos. lo hemos estado hablando y bueno, pues yo tenía muchas ganas, sobre todo porque vivimos en la misma ciudad y antes hablábamos, no he hecho nunca un podcast con alguien de mi ciudad, ¿no? Bueno, Enar, que sepáis que es psicóloga, bueno, inicialmente eras ingeniera, tú estudiaste ingeniería, luego te transformaste en el mundo de la psicología pasando por el mundo del coaching y otras muchas disciplinas que te vas formando, pues como todos los que estamos en este mundo, que nos vamos cogiendo de todos los lados que podemos porque nos encanta, ¿no? Y luego quiero felicitarla porque no hace mucho, poquito tiempo, que está funcionando muy bien. Aquí tenéis el libro, luego os dejaré en la descripción. Trabajar en llamas por ella, que lo ha escrito, y está muy bien porque es la prevención y tratamiento de burnout, ¿no? Que es el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Eso es. Y ella es especialista porque hace intervenciones en empresas, etcétera. Por eso hoy vamos a hablar del ámbito laboral, ¿no? Aparte también es formadora, bueno, ahí también os dejaré un poco si queréis contactar con ella para que la tengáis, y para mí es un lujo que estés aquí porque me apetecía mucho hablar con alguien de este mundo tan rico en especies, ¿no? Tan rico en especies, tan amplio y con tantas relaciones que tenemos que trabajar en el ámbito de la empresa, que parece que nos olvidamos que solo nos centramos en los aspectos técnicos, pero anda que no es importante el tema de las relaciones. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya antes estábamos aquí, que sepáis que hemos estado un ratito antes hablando porque nos teníamos que poner al día, hemos estado compartiendo muchísimas cosas y me surgían varias cosas. Bueno, ¿cómo surge escribir el libro? Porque el libro es, al final, yo creo que es volcar en un resumen, ¿no? En conceptual en un libro, en 160, 180 páginas que tienes por aquí, 180, sí, 180 más o menos, que está bien el tamaño porque es leíble. Porque es que hay otros que no te lo planteas, claro. ¿Y cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál es el proceso que has vivido para poder escribir este libro? Pues todo surge porque yo fui una de las damnificadas por el burnout allá por 2018 más o menos. Y aunque yo conocía el síndrome y iba notando un poco la evolución de todo eso que iba pasando, en aquel momento quería como encontrar como mucha información para autotrabajarme yo misma e intentar salir de ello pues lo más rápido posible y demás. Y lo que me encontraba era que había como una falta de información, sobre todo divulgativa. Sí que hay bastante trabajo teórico, científico y demás, pero es como un poco cercano, un poco aterrizado a la realidad de una persona que lo pueda estar transitando, ¿no? en ese momento. Entonces, bueno, yo empecé a escribir como un poco casi autoterapia, que yo digo, ¿no? Como para entender mi propio proceso y demás. Y cuando, curiosamente, en aquel momento todavía no se hablaba mucho de salud mental en las organizaciones, y cuando yo empecé a hablar de ello, pues me encontré que había mucha gente alrededor mío en la misma situación y que me venían a buscar un poco de pues, consejo, información, que les ayudara o que les dijera, oye, ¿qué te ha funcionado a ti? Para intentar aplicárselo a ellos. Y de ahí surge un poco esa necesidad de montar un libro sólido a nivel de conocimiento científico, es decir, hay mucho trabajo que se ha hecho por grandes especialistas, psicólogos, psiquiatras y demás, pero a la vez me faltaba ese punto un poco más humano, más cercano, más emocional, de que cómo se siente la gente que está pasando por ello. Entonces me parecía como muy interesante juntar ambos mundos, la ciencia y ese mundo más emocional, más cercano y más de experiencial, ¿no? De alguien que lo haya podido vivir y por eso el libro recoge historias de varias personas, anonimizadas, por supuesto, para que no se sepa quiénes son. Pero bueno, era un poco la mezcla de todos esos mundos, ¿no? Claro, una de las cosas que más me gusta cuando hablo con cualquier profesional de nuestra área es que me gusta mucho que tengan experiencia. O sea, si vas a trabajar con un deportista,
tener experiencia en el deporte. Si vas a hablar de empresa, haber pasado por ahí o por lo menos cerca, ¿no? Porque, y esto es lo que le da valor, porque al final cuando uno lo vive, lo comprende mucho mejor. Correcto. ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es? Bueno, porque claro, líderes, esbirros y otras especies, ¿no? Yo lo titulaba así cuando iba a hablar contigo porque digo, claro, ¿qué tipo de figuras hay en la empresa? ¿Cómo las vivimos? Y sobre todo, y el foco de este podcast, yo me gustaría que fuese el hablar un poco qué malas relaciones hay en el ámbito, sobre todo laboral, ¿no? Cuéntame. Normalmente, y cuando hablamos de trabajadores quemados, siempre pensamos que es un trabajador que tiene un malísimo jefe, que le hace la vida imposible, el típico jefe un poco puñetero, ¿no? Que está ahí como con el látigo. Y no es del todo así. Esos casos existen, ¿eh? Sí, Esos sí, casos sí, sí, existen, sí. por De fe, supuesto. de fe. Pero es verdad que hay otra familia de personas que sufren, que pueden sufrir esto, pero que están en otro ámbito. Hablamos, por ejemplo, de perfiles que tienen mucha ambición, por ejemplo, y es una ambición en cierta medida desmedida que no se cumple dentro de la organización por las relaciones o porque no se saben mover o porque no consiguen sus objetivos, lo que ellos tienen en la cabeza, y esas personas se pueden quemar también. Por ejemplo, hay gente muy entregada, lo que Simon Sinek define como los dadores, ¿no? Estas personas como muy entregadas, que dan lo que tienen que dar por su rol, pero más. Entonces, ese perfil es un perfil que tiene mucha tendencia a poderse desgastar, porque está entregando en exceso y no está recuperando la energía desde ningún otro punto de vista. Entonces, esto hablábamos el otro día en el número 12, creo que fue el síndrome del Salvador, ¿no? Que es que quiere aportar a todo el mundo porque en el fondo es la forma en la que él tiene de sentirse valorado. Y luego estaría el otro que hemos hablado en el 13, que sería el síndrome del impostor, que ese es el que intenta el perfeccionismo. Y tú lo decías al principio, el que se quema por frustración. No es, creo que, no estoy, que estoy siendo un fraude porque creo que tendría que estar dando más y no llego. Y entra en un colapso de estrés. Esto es un poco lo que yo creo que tú a nivel profesional antiguamente llegaste a vivir en primera persona y te llevó a todo esto, ¿no? En mi caso concreto, bueno, yo soy una persona muy activa y que necesito mucha expansión, necesito hacer muchas cosas muy distintas, tengo mucha necesidad como de crecimiento, de superación, y soy una persona terriblemente curiosa, entonces eso me hace tener una necesidad como de continua evolución. Entonces, en mi caso era como quizá una sensación de he llegado a mi techo, quizá donde estoy, no tengo retos suficientes como para sentir que sigo creciendo. Y en mi caso creo que fue eso, unido con un perfil muy dador, que yo me reconozco sin ningún tipo de problemas. Yo siento... Tú eres dadora. Sí, yo me reconozco completamente. Me gusta ayudar, me gusta tender la mano y me gusta contribuir. Esto es, hola, me llamo Enar y soy dadora, ¿no? Entonces, pues creo que esa mezcla, en mi caso, fue lo que me llevó ahí. Hay una frase de un psicólogo español que dice que creo que es muy buena, que es lo que te enciende es lo que te quema. Y yo me reconozco en esa frase, o sea, yo amaba mi trabajo. Y quizá ese afán por querer conocer más, saber más, hacer más y demás es lo que en mi caso llevó bueno, pues al burnout, ¿no? Entonces, creo que ese perfil es un perfil que tenemos como muy establecido como en el ideario colectivo, ¿no? Es que hay que entregarlo todo en el trabajo, hay que ser el mejor, no en el sentido de codazos, que también lo hay, sino en el sentido de que hay que entregarlo todo porque el trabajo es lo primero, ¿no? Entonces, ese perfil de persona muy entregada tiene mucho riesgo de sufrir mucho, ligado al perfeccionismo, ligado al control, la necesidad de control y, por ejemplo, lo que decías muy bien, está muy ligado con el síndrome del impostor, esa sensación de quizá no soy suficiente. Esto, fíjate, ¿sabes lo que pasa? Hablando de malos líderes, no, porque un líder es un líder muchas veces. No, eso es un jefe, vale. Vamos a llamarles a todos líderes. Hay líderes buenos, líderes malos, líderes pésimos y líderes excelentes. Hay de todo tipo de gama. Entonces, cuando chocas con un perfil narcisista, y normalmente el liderazgo, si no viene bien establecido, bien ordenado, bien dictaminado por la dirección o no está bien formada la persona,
va a tender a tener un baño excesivo de alarde de éxito por ser el líder y va a confundir liderar con destruir o con esclavizar, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que están por debajo van a sufrir el síndrome del impostor porque esto se genera siempre que estás en contacto con un narcisista, que es el que te va a intentar minar esa postura de no es suficiente, no llegas, es que tal, es que lo tenías que haber hecho así, siempre la crítica, la destrucción. Entonces la persona entra en un síndrome, ¿no? Que el síndrome, la diferencia que tiene con una patología es que la podemos revertir. Y síndrome, que esto es muy buena la mención, porque síndrome hay veces que no sabemos lo que es, y el síndrome es una definición que, como no sabemos hacer muy bien, lo que hacemos es un conjunto de síntomas. Entonces, esa es la definición de síndrome, ¿no? Y es por eso el burnout es un síndrome, es una serie de características o dimensiones, que es como lo llamamos, para definir eso. Y efectivamente, cuando tú tienes unos ciertos perfiles o una cierta predisposición y te encuentras con un narcisista, en el caso de tu responsable, eso es una bomba de relojería. Eso es una bomba de relojería. Sí, la verdad es que todo esto genera, una de las cosas que yo creo que más queman, lo decías tú de alguna forma, y es la frustración porque tenemos una expectativa determinada de cómo va a ser los compañeros, cómo va a ser el ambiente laboral, qué espero yo del trabajo, qué es para mí el trabajo, qué es para mí el trabajo y qué supone, cómo tendría que estar relacionándome, cómo me tendrían que estar tratando los demás. Y en el momento en que lo que tú piensas o esperas con lo que estás viviendo no coincide y no lo sabes adaptar, aquí viene el burnout, ¿no? Que se te empiezas a quemar y entonces entras en un proceso de quemado absoluto que además acaba perjudicando a ti mismo, al primero, los compañeros y evidentemente a los resultados laborales. Y al sistema. O sea, el sistema se ve afectado. Hay varias definiciones, está la de la OMS y por otro lado la de los expertos hablan de un estrés sostenido en el tiempo causado por las relaciones interpersonales. Entonces, esto es súper importante. Es decir, que cómo me relacione yo con los compañeros y con los jefes puede ser una causa de burnout, ¿no? Entonces, eso por un lado. Cuando hay un trabajador quemado, el sistema está en llamas, que es una de las expresiones que utilizo en el libro, ¿no? El sistema está en llamas, es decir, probablemente hay relaciones que nos están dando de la manera apropiada, tanto relaciones jerárquicas como relaciones entre iguales. Por eso una cosa que decías tú antes es súper importante. Hay que clarificar muy bien los roles y eso es una de las primeras actuaciones que podemos hacer cuando empezamos a detectar que puede haber personas que puedan estar sufriendo en la empresa. Pero esto es algo que depende del tipo de liderazgo, pues va a darse o no. Y eso es súper importante. Entonces, perfiles de líder que lo que buscan es un protagonismo, que lo que buscan es tener como un pequeño rebaño donde poder actuar y demás, pues probablemente no se van a preocupar tanto de clarificar muy bien los roles para que cada persona tenga su sitio y que el sistema funcione de la manera correcta, sino que se va a preocupar más probablemente pues de esa sensación de poder, ¿no? Sí, yo creo que además esa figura que es la que más incendia, ¿no? Vamos a poner tu metáfora aquí de las llamas, ¿no? Las personas que más incendian suelen ser personas que han vivido, primero, pueden haber sido agredidos anteriormente, o bien en el núcleo familiar, en la base de la educación, o bien en su entorno, en otras apuestas laborales, donde aprendieron o bien de su padre o de otros jefes, o de otros líderes, o de otros compañeros, una actitud errónea a la hora de tratarte con los demás. Y eso supone al final una reproducción. Luego hay gente, que yo lo digo mucho, es una cosa que estábamos hablando tú y yo antes, que hay gente que no va a cambiar. Es decir, hay gente que es mala y por mucho que les hagamos procesos, por mucho que les hagamos tal, hay que identificarles. ¿Por qué? Porque son personas absolutamente cancerígenas para el sistema. Es decir, son personas que no tienen una intención, no miran por el bien común y les da igual. No les da igual. Y estas personas, entonces ya vienen con una patología, podríamos decir de alguna forma, en la que no quieren ni van a hacer intención por... Y eso quema mucho al resto. Y además ellos se alimentan de las llamas. Digamos que serían como estos de los superhéroes que se incendian, porque hay alguno que va en llamas, creo que de la Patrulla X o algo de esto, ¿no? Y entonces es como el que va en fuego, el que va en llamas, ¿no? Y lo único que quiere es incendiar porque es su alimento. Y esto hay que entenderlo, porque si no se entiende, entonces las otras personas
se empiezan a quemar más. Y esto es una de las cosas que yo te comentaba antes, que más estoy haciendo hincapié, y es pensad que no puedes comportarte con todas las personas igual, porque hay personas que realmente tienes que entender que esa es su forma de actuación. Correcto. Y es más, que cuando tú detectas este tipo de perfiles, lo que tienes es que establecer como una burbuja a tu alrededor. Tienes que sacar un poco tu protección personal. Una de las cosas que más sucede cuando hay una persona que está pasando por este síndrome, y es que si no hay un trabajo personal profundo, es muy fácil que se repita. Y es muy fácil que incluso cambiando de trabajo pueda haber una repetición, porque tienes que trabajar en cuáles son un poco las causas. Tú puedes eliminar como los síntomas, ¿no? Apagas el incendio así como por la superficie, sí, pero las llamas, los resquicios quedan ahí. Las brasas. Exacto. Entonces, si no has trabajado bien, vas a otro trabajo y esas llamas van a volver a prender. O sea, sería la susceptibilidad que hay cuando una persona ya ha vivido una cosa, serían esas brasas que te llevas a otro lugar, y si no se apagan bien, lo vas a hacer es sentirte susceptible de poder volver a decir, me está haciendo lo mismo. Claro. Y al final eso también alimenta que la otra persona, sin querer, le transmitas o le transfieras ese rol agresivo o violento, ¿no? Claro, al final, si tú cambias de sistema, pero tú no has trabajado y al final, digamos que tienes como un pequeño daño ahí y esas llamas están ahí pudiendo prender fácilmente, y pasas a otro sistema. Y hoy en día no nos podemos olvidar que hay, bueno, pues todavía muchas empresas donde no hay un trabajo, pues un buen trabajo de valores, un buen trabajo de roles o de responsabilidades y demás. Bueno, pues es fácil que vuelva a aprender. Entonces, por eso, y yo hago mucha mención en el libro a que no hay una solución única. Por eso, cuando tú detectas esta situación, tienes que pararte y hacer un análisis de cuáles son mis opciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el coaching se trabaja mucho. Vamos a abrir ahora cuáles son todas las posibilidades que tenemos. Hacer un buen análisis de opciones para desde ahí decidir cuáles son las opciones que tengo y qué es lo que me está pasando a mí. Porque, como decimos, hay muchas formas de llegar a quemarte, ¿no? Puede ser simplemente porque tienes una persona que te está haciendo la vida imposible, puede ser porque no estás cubriendo un poco tus expectativas, puede ser porque estés profundamente aburrido en tu trabajo y también puedas llegar ahí. Entonces, tienes que analizar bien qué es lo que está pasando para ahí acudir a la causa y eliminar esa causa. Y ojo, puede ser cambiar de trabajo, puede ser simplemente poner esa barrera que decíamos antes, porque si es por una persona, pues pones esa barrera de protección, coges las herramientas necesarias para protegerte y ya está. Entonces, eres capaz de lidiar con esa situación. Creo que una de las cosas que educativamente el ser humano no está adquiriendo bien es cuando tú llegas a un trabajo, muchas veces yo veo, cuando hago intervenciones o en los propios trabajos que he estado yo, que la gente no sabe lo que tiene que hacer realmente. O sea, no está bien definido cuáles son las áreas de actuación de cada persona, cuáles son tus roles, a dónde puedes hacer, dónde puedes no hacer, a quién tienes que... Incluso a veces pasa algo y nadie sabe cómo hay que actuar. Entonces, esto es una de las cosas que yo comentaba el otro día con una persona que iba por... Digo, es que muchas cosas se sostienen y nadie sabe por qué. Porque realmente no se sabe por qué se sostienen, porque no están bien hechas. Sí, completamente. O sea, es una de las cosas que yo creo que sería una intervención relativamente sencilla, aclarar los roles y responsabilidades de cada una de las personas, del equipo, de la empresa, de lo que sea. Aclaremos cuáles son esos roles que hay. Y, por ejemplo, tampoco se habla cómo vamos a solucionar cuando hay un conflicto. Y eso es una de las partes que es súper importante, porque además el conflicto saca, bueno, pues toda nuestra oscuridad a relucir. Total. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando haya un conflicto? El otro día, hablando con, bueno, pues con unas personas de una empresa, igual me comentaban, ya, es que tenemos un conflicto dentro del equipo, entonces una persona lo ve de una forma, otra persona lo ve de otra. ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, pues por ejemplo, nadie se ha planteado hacer una intervención de mediación, es decir, vamos a escuchar una parte, vamos a escuchar a la otra, vamos a intentar hacer posturas, acercar posturas para ver cómo podemos ganar todos y cómo podemos diluir este conflicto que se ha generado. Pero es que no tenemos educación en ese sentido.
No hay educación de cómo tratar las relaciones dentro de las empresas. Es como que parece que nos juntan y ya sabemos trabajar en equipo y ya sabemos trabajar o sacar adelante o resolver un conflicto. Y no es así. Es que, bueno, y aquí podemos entrar en el mundo de la educación, ¿no? Bueno, Pero no nos preparan para nada de esto, no nos enseñan inteligencia emocional, no nos enseñan relaciones, no nos enseñan cómo lidiar con el conflicto. No, hay un montón de cosas que no nos enseñan. desde la comunicación a muchas Por cuestiones ejemplo, de autoconocimiento que tú no sabes exactamente qué perfil tienes, qué te viene mejor. Y primero conocerse eso para poderte comunicar con otros, ¿no? súper importante. El autoconocimiento es la gran asignatura pendiente. Pero sí, y además eterna, ¿no? Porque yo creo que además nunca dejas de aprender a conocerte. Me gustaría dirigirme un poco a las personas que escuchen en YouTube o en las redes o en el podcast y se sienten identificados y dicen, mira, yo estoy quemado, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que detectar en mí? Está claro que es aquello que ya llegas a casa quejándote, no quieres ir a trabajar, estás en el trabajo y te estresas, no duermes. Si vendes coches, estás todo el día soñando con los coches. Eh, Todo esto al final te hace quemar, no aguantas a una persona que estás ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo primero? O sea, teniendo en cuenta que habría que ver el caso, ¿vale? Pero por generalizar, ¿qué es lo primero que tendría que hacer una persona? A mí me gusta decir que cuando una persona se quema, empiezas a dejar de ser tú. Entonces, cuando tú empiezas a detectar que tú no eres tu persona habitual, no eres tú normalmente, y por ejemplo, esto en que se puede reflejar en que estás más gruñón de lo habitual, que cosas que antes te gustaban ahora ya no te gustan, incluso que empiezas a plantearte, que empiezas a dudar de ti mismo mucho, de ya, esto ya, pues quizá no valgo para esto, ya estás quemado. O sea, entonces, el darse cuenta para mí es lo primero. Porque hay mucha gente que tú desde fuera lo estás viendo, pero cuando le intentas, bueno, guiar un poco, decirle, oye, ¿crees que tú estás bien? Tal? Sí, sí, bueno, ya sabes, es como que tenemos esa cultura de que si estamos estresados es que nos va bien en la vida, porque curiosamente el que tiene muchas cosas que hacer, el que está muy no vemos raro que alguien conteste mal con un estrés y demás. Bueno, pues lo primero es darse cuenta de que efectivamente puede haber algún problema, porque si no eres consciente de ello, nada te va a funcionar. Entonces, ese para mí es el primer paso, darme cuenta y poner en tela de juicio de que a lo mejor algo está pasando, ¿no? Ahí detrás. Sí, la verdad es que es una cosa que llevamos, como tú bien dices, parece que el estrés se ha puesto de moda y parece que si no estás multitarea. Y además, qué bien queda decir, tengo la agenda a tope, Eso es. estoy súper agobiado. Uy, es que no me da la vida. Estas frases que banalizamos. Sí, y que hemos normalizado como un discurso de identidad social y que aquí, que es la voz de tu psique, la hemos metido en nuestra psique y la proyectamos constantemente como un éxito. Oye, no llames a fulanito, no tiene tiempo. Es que está muy liado. Uy, no, mira, no puedo, no puedo con mi vida, no me da la vida, no tengo tiempo, no puedo ir al gimnasio, no puedo atenderme. Y yo, pues si no te atiendes tú, ¿cómo vas a atender al trabajo? Completamente. Es que la metáfora, para mí, la gran metáfora con esto es las máscaras de oxígeno en los aviones. Primero me la pongo yo y luego ayudo a los demás. Si yo no tengo tiempo para cuidarme, es que no, o sea, la calidad de lo que salga de mí no va a ser bueno. Y no va a ser bueno a nivel de trabajo y no va a ser bueno a nivel de ayuda. No, ni mucho menos. Entonces, lo primero es que tenemos que tener tiempo para ir al gimnasio, y digo gimnasio, digo lo que te guste hacer. Tienes que cuidarte físicamente, es importantísimo, y tienes que cuidar tu cabeza, tienes que cuidar tus relaciones, tienes que cuidar tu ocio, tu descanso, tu sueño, tu alimentación, lo tienes que cuidar. Y a partir de ahí poder empezar todo lo demás, ¿no? A cuidar a los demás, a trabajar y demás. Pero es verdad que lo tenemos completamente idealizado y además parece que cuantas más cosas hay en tu agenda, parece que eres más importante. Sí. Y esto es un gran problema social, como tú Claro que decías. es sí, y además es que a veces menos es más. Completamente. Vístete despacio que tengo prisa. Todos estos refranes que son castellanos como nosotros, ¿no? Son muy importantes. Y hay un tema que compartimos y que yo muchas veces lo pongo como metáfora, que es la actividad física o el cuidado físico tal cual. No hablo de alimentación, que también podríamos hablar
Así como te estás alimentando, así te alimentas de tus relaciones, así te estás tratando, así te cuidas, ¿no? Pero cuando hablo de, yo sobre todo es, mira, cuando quiero trabajar una parte inconsciente de mí, por ejemplo, si yo necesito fuerza para hablar con una persona, yo le digo a la persona, vete a hacer pesas. ¿Por qué? Porque en la metáfora que mi cuerpo piensa ya, se empieza a sentir que es capaz de levantar un peso en press banca, sentadilla, cargadas, peso muerto, lo que tú quieras hacer, la disciplina que quieras hacer, ya empiezas a ver que primero te estás empezando a superar a ti mismo, te estás dedicando tiempo, te estás fortaleciendo, te estás entrenando y dices, claro, es físicamente, pero por eso la psique, todo lo que hacemos es una proyección y cuando yo decido empezar a entrenar mi fuerza o mi resistencia, soy capaz de asumir otra serie de cuestiones. Y que cuerpo y mente, esta separación un poco ficticia que hemos hecho tradicionalmente, bueno, podemos tener otro podcast solo de la separación cuerpo-mente, madre mía. Madre Pero mía. al final eso, o sea, es una separación, muchas veces hablo de los modelos. Los modelos son necesarios para entender la complejidad de nuestra realidad, ¿no? Que no podemos. Y esa separación de, no, trabajo el cuerpo, trabajo la mente, no tiene mucha razón de ser, ya está demostradísimo que no es así. Entonces, todo lo que sea trabajar el cuerpo va a influir en la mente. Entonces, por eso esa metáfora me parece muy buena. Si yo trabajo mi fuerza, puedo con esto, trabajo la superación, trabajo el esfuerzo, todo eso... Y el ser capaz, ¿no? Porque claro, si soy capaz de hacer esto y necesito fuerza para hablar con esa Mm. persona y ponerle límites o pedir una aclaración o decir no puedo con esto, ¿no? Que muchas veces también forma parte del poner límites. Yo digo, bueno, pues superimportante. empieza por las cosas que puedes hacer fuera, pero dedícale tiempo fuera. Porque Sí. quizás este es un poco el gran error, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy interesante, ¿no? Fijaros que cuando hablamos de estas cosas, las personas empezamos a llevarnos psicomatizar, ¿vale? Somatizar todas las cuestiones que estamos viviendo emocionalmente. Y cuando el cuerpo y la mente no resuelven algo, lo resuelve el cuerpo. Porque al final es de donde ellos están, la mente y la emoción está ligada al cuerpo. Entonces, ¿de dónde tiro? Pues el cuerpo, pues de alguna forma, pues estoy sintiendo que no puedo digerir más dolor de estómago. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto que nos lleva a pensar, pues que también tenemos una serie de señales que te empezamos a cuidar, ¿no? Y que si realmente eres una persona que normalmente no ha sabido digerir las cosas en la vida, no ha sabido reencuadrarlas, vas a llegar a un sitio donde hay conflictos y se te va a repetir. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Somos más de llegar al sitio donde está el conflicto o somos más de ser proclives a tener esos conflictos? A ver, por un lado, lo que comentabas justo de lo que te ocurre, muchas veces lo refleja el cuerpo. En el caso del burnout es clarísimo. Ese estrés, que no deja de ser, si pensamos un poco lo que supone el estrés, no deja de ser un nivel de activación que tiene tu cuerpo enfocado a la supervivencia, es decir, el estrés lo necesitamos para la vida, ¿no? Entonces es como una activación que tiene tu cuerpo para poner los recursos en funcionamiento para el reto que tú tengas por delante o lo que tengas que afrontar. ¿Qué ocurre? Que cuando ese reto, esa activación está muy presente todo el rato, te empiezas a desgastar, te empiezas a quemar, nunca mejor dicho, ese fuego. Entonces, uno de los primeros síntomas que tienes es un cansancio que no se va con descansar. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de cómo lo que sucede en la mente tiene un reflejo en la parte física, ¿no? Entonces, esa parte está ya como súper clarísimo que lo que decíamos, cuerpo y mente no se pueden separar, ¿no? Entonces, con esto, si tú no vas a la fuente de tus problemas, si no vas a la fuente, a las causas reales de lo que puede estar sucediendo, y por eso volvemos otra vez a hablar del autoconocimiento y de todo el trabajo personal, es que es muy fácil que eso vuelva a repetirse, porque lo que estamos es acudiendo a solventar la eterna rapidez de nuestros días, de venga, rápido, vamos a solucionar esto rápido, vamos a limpiarle un poco así como por encima. Por encima, ¿no? Claro, como cuando viene la visita. Eso, para así un poco el polvo así como por encima, para que parezca que en este mundo donde todo es tan rápido, donde todo es como a golpe de clic, consumo súper instantáneo, esto no funciona.
con ciertas cosas y este es una de las cosas en las que creo que hay que profundizar, ¿no? Entonces, en este tipo de, bueno, de síndromes o incluso con problemas psicológicos, tienes que dar tiempo. Tienes que dar tiempo para ir a las causas para poder solventarlo, porque si no es muy fácil que se vuelva a repetir. A mí hay una cosa que me gusta mucho, como yo lo he vivido también, lo he vivido varias veces en empresas grandes además. Hubo una vez la primera vez que esto lo empecé a enfocar de otra forma, como una oportunidad de conocerme, una oportunidad de aprender a gestionar a personas tóxicas. Y esto para mí, yo de esto me considero humildemente, pero considero bueno, en el sentido de decirle a la gente, mira, ¿cuál es la oportunidad que te está dando esta situación? Si no aparece el reto, no aparece el aprendizaje. Y si empiezas a verlo así, dejas de encenderlo y empiezas a absorberlo. Y eso cambia tanto la forma de profundidad. Entonces, es ese clic de darle la vuelta que hay gente que dice, ya, es que, digo, bueno, si tú puedes seguir igual, puedes ver esto como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de aprender a decir no, como una oportunidad de aprender, porque hablábamos de líderes, esbirros y otras especies, y otras especies son personas que son difíciles de categorizar porque esta persona se cree que las personas son suyas, ¿no? Pues es una oportunidad perfecta para saber gestionar a una persona violenta verbalmente, emocionalmente, incluso físicamente, y aprender también un poco a cómo poner los límites y a cómo tú saber darte valor, porque claro, uno dice la autoestima. Claro, si nadie te ha dicho nunca que eres torpe, si nadie te ha dicho, que no te digo que eso esté bien, pero si nadie no te has encontrado con nadie que te ponga en duda, pues no sabes si realmente tienes una autoestima bien sólida en ti. Y aquí es una oportunidad de oro de decir, voy a trabajar mi autoestima. Sin duda ninguna, si tú realizas un trabajo profundo para abordar, bueno, pues las causas reales, o sea, el crecimiento y el aprendizaje que hay detrás de ese proceso, o sea, es impagable, es impagable. Y para mí, esto es muy fácil decirlo luego como a posteriori, ¿no? Como decía, yo creo que era Steve Jobs, ¿no? Que se unen los puntos cuando han pasado ya Sí, eres capaz de unir los puntos. Este libro no estaría aquí si no hubiera pasado por ello, obvio. Hay un montón de cosas más buenas que ha traído esa circunstancia, aunque en el momento te cueste ver ese para qué, el para qué ha venido todo esto, ¿no? Hoy en día yo me conozco muchísimo más, conozco muchísimo mejor hasta dónde puedo ir, la regulación la controlo muchísimo mejor, tengo muchísimas más herramientas, me conozco a todos los niveles, he aprendido a poner límites, a no ser tan dadora o a dar, pero luego darme mis espacios. Todo eso no habría podido ocurrir si eso no hubiera pasado. Entonces, para mí, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación de que esto, ¿para qué ha venido? Cuesta a veces verlo y hay gente que no lo quiere ver de esa forma. Bueno, pues también respetarlo, pero creo que si tú realmente te enfocas en esa parte positiva, creo que puede traer muchísimo aprendizaje. Y aquí, sin duda, yo por mi experiencia, no todo el mundo está dispuesto a verlo, no todo el mundo está dispuesto. Incluso cuando vas a hacer una intervención, que te habrá pasado, hay gente que lo absorbe, pero es que además, es que hay gente que es increíble. Por muy poco que le digas ya parece como que estaba esperando a que viniera ese extintor del que hablas tú en el libro, ¿no? Que venga el extintor y ya una vez que tiene extintor ya sabe usarlo y lo utiliza para todo. Y luego están las personas, que yo son los esbirros, ¿no? Que siempre van a ser las eternas víctimas. Está la víctima, el acusador, el escaqueado, el jeta, el que da bien, que llega cuando ya está todo montado, pone la vela, que digo yo, la enciende y dice, qué bien nos ha quedado. Pero si no has hecho nada, ¿no? Luego está el maltratador, luego está el mediocre, que medio hace pero no hace, pero dice que va a hacer, que no va a hacer. Luego está el que nadie sabe qué hace. Sí, hay muchos perfiles y es curioso. Y me gusta que digas lo del papel de víctima, porque es verdad que hay gente que vive un poco en ese papel como modo de vida. Entonces, esas personas es muy difícil hacerlas ver que hay otra opción, porque, bueno, pues están como... Es como su para qué.
en la vida y es la forma que tienen de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces ahí es bastante complicado. Luego están las personas que, yo digo que hay veces que es como, quizá la última gota es la que hace que explote, pero hay personas que yo me he encontrado que veo claramente que están pasando por un burnout del libro, o sea, ABC cumpliendo todos los estos, se lo intentas suavemente dejar ver, no, yo no, o el yo no puedo, que a mí me da mucha pena, no me puedo permitir ahora mismo cogerme una baja, no me puedo permitir parar, no me puedo permitir. Ahí hay que tener mucho cuidado, por supuesto, depende muchísimo de los casos, pero me he encontrado muchos casos de no puedo hasta que el cuerpo te para, que es lo que decíamos antes, que de repente te pega un viaje el cuerpo que dice no paras tú, ya te paro yo. Y entonces ahí ya se puede parar. Y ahí es cuando de repente toman conciencia de realmente la situación y lo mal que están, ¿no? Porque una vez que se da ese quiebro, en ese momento es como que se abren las compuertas y empiezan a aparecer, bueno, pues todos los fantasmas, ¿no? Y entonces ahí hay que empezar a hacer un trabajo como mucho más delicado, más profundo. Y luego con el tiempo efectivamente dicen, ¿cómo pude yo aguantar? ¿Cómo pude yo? Bueno, pues porque en muchos casos, pues eso, perfiles muy narcisistas, incluso muy embaucadores, que les están machacando diciendo dónde vas a ir tú o qué vas a hacer, si no vales para esto, no vales para otra cosa. Entonces entran ahí bueno, pues en una situación un poco de es que yo si no estoy aquí o no estoy haciendo eso o si cojo una baja me van a quitar no voy a tener trabajo y demás. Entonces, bueno, ahí hay unas dinámicas muy, muy complejas. Sí, ahí hay un poco dos cuestiones. Uno, que muchas empresas trabajan, no empresas, ¿no? Pero sí, empresas y gente que dirige equipos que realmente hace sentir a la persona de alguna forma, le transmite, se lo manipula, le embauca en sentir que fuera de esas paredes o de esa estructura no hay vida. Mucho miedo. Trasladan muchísimo miedo. Y la otra parte es que mucha gente utiliza el síndrome del quemado a propósito. Es decir, yo soy un quemado y voy por la vida. No puedo más, es que esta empresa, es que todos los días, claro, es que tú no sabes levantarte a que a las 8, llevo no sé cuántos años, siempre estoy igual. Entonces, utilizan ese síndrome del quemado para evadir o para justificar, ¿no? Se banaliza, por lo que también decíamos antes, ¿no? Un poco también esta sensación de estrés banalizado, se banaliza mucho y además con ese papel un poco de víctima que decíamos, ¿no? De es que, bueno, es que ya sabes cómo soy, es que yo estoy súper quemado, es que si tú supieras, es verdad. Y yo con esto, que como yo soy muy preguntona, quizá por herencia un poco del coaching, le digo, ¿y qué estás haciendo para remediarlo? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y sabes muchas veces qué respuesta me he encontrado? ¿Y qué harías tú? ¿Y qué crees que puedo hacer? No puedo hacer nada. Claro. Esa es la respuesta. Claro. Y volvemos al bucle. No puedo hacer nada. Bueno, no sé, a lo mejor sí y no se te ha ocurrido. Vamos a pensarlo, ¿no? Muchas veces ¿has levantado la mano? Si realmente estás mal, has levantado la mano y has dicho, porque bueno, estamos hablando de jefes malos, pero también hay muchos muy buenos, ¿no? Sí, también. Entonces, ¿has levantado la mano? Y has dicho, oye, que no puedo, o ya no solo no puedo, sino, oye, me gustaría hacer otras cosas, que esto no es suficiente reto para mí, ¿no? Para no quemarte, ¿no? Necesito retos, hola, estoy aquí, ¿me podéis dar algo más? Pero es que esperamos, por los problemas de comunicación, no nos han enseñado, ¿no?, a comunicarnos. Entonces es como, esperas que la otra persona lea exactamente bien lo que te está pasando. Y oye, pues hay jefes muy buenos que saben detectarlo y saben ver, pero hay otros que no. Y no es que sean malos, es simplemente que no tienen esa habilidad, no la han desarrollado. No, y sin embargo, luego esto estamos comentando, es verdad que, y ahí hay que decir, los esbirros que yo decía, ¿no? Sí. En las empresas hay esbirros. O sea, ya no digo líderes, es que hay empleados que son esbirros. O sea, yo muchas veces me planteo en algún sitio y digo, pero, ¿y esta persona? Y además preguntar, ¿no? Y esta persona dice, bueno, le hemos puesto, así literalmente, le hemos puesto ese puesto para que no dé mucha guerra. Entonces, claro, vamos a plantearnos un poco que esto también puede quemar a los demás que están haciendo una labor extraordinaria y, sin embargo, pues les estamos devaluando a ellos. ¿O por qué les tenemos que dar una ventaja a alguien que precisamente está generando una situación negativa?
hay mucha, bueno, no sé cómo denominarlo, mucha obsesión con el tema de las comparativas dentro de las empresas, ya, pero es que si hago esto con este otro tengo que hacer no sé qué. Ya, pero es que a lo mejor parte de tu labor como responsable es entender bien qué necesita cada una de las personas. Esto de agua para todos o todo para... Es que estas cosas a día de hoy y con la tendencia que vemos de cómo van a ir las organizaciones hacia el futuro, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Para eso vamos a tener robots o inteligencias artificiales que van a hacer las labores mecánicas y de todo igual. Precisamente tenemos que humanizar un poco las organizaciones y detectar muy bien, empezar a entender cómo funcionamos como humanos, ¿no? Y entender qué puede necesitar una persona y qué puede necesitar otra, porque no a todo el mundo nos motiva lo mismo. Entonces, los líderes ahí tienen un retazo y es aprender a hacer esas lecturas, ¿no? Y aprender a entender cómo llevar a su equipo. Claro, aquí volvemos otra vez, ¿no? Es que hay que desarrollar esas capacidades dentro de las empresas. Sí, hay que desarrollarlas y quizás pues nos falta mucha responsabilidad, ¿no? Porque podríamos estar hablando de esto, y de casos, ¿no? De todos esos esbirros y otras especies que hay dentro de una empresa, que es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces, además, la gente como que se lleva el tema personal lo laboral. Y aquí esto es una parte muy importante que perdemos de vista. Acabamos haciendo nuestra jungla y olvidamos que en una empresa, tanto si eres el dueño como que eres el coordinador, como que eres el empleado, tienes un objetivo por el cual se te ha contratado. Y aquí yo doy una línea roja o una alarma grande a las empresas y una alarma roja al resto de los líderes esbirros y otras especies que está dirigido, ¿no? Que cada uno se identifique donde quiera. Pero en el momento en el que tú pierdes de vista que hay un objetivo y como líderes empiezas a personalizar, o como jefes que he visto por ahí muy tóxicos, que empiezan a personalizar en machacar a la gente, olvidándose que realmente una empresa está diseñada para generar beneficios a base de conseguir objetivos, o bien porque quieres hacer un producto y hay que posicionarse en el mercado, o bien porque das un servicio y tienes que hacerlo bien. Y entonces, yo siempre digo, cuando pase cualquier cosa, yo digo, muy básico, ¿esto que estás haciendo te acerca o te aleja del objetivo? ¿No? Esto es basiquísimo, que lo hemos estudiado tú y yo en el coaching, ¿no? Evidentemente, ¿te aleja? Pues no lo hagas. ¿Te acerca? Sigue haciéndolo. Y si no te acerca, ¿por qué estás haciéndolo todavía? Sí. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué hay en nuestra psique? Y aquí es donde yo quería llegar, de la voz de tu psique. Yo creo que tenemos una tanta necesidad de la jerarquía en el orden, que somos capaces a veces como seres humanos de hacer cualquier cosa con tal de quedar por encima. Sí. Aquí hay una dualidad curiosa que yo me he encontrado muchas veces, que es sobre todo en startups, en empresas así como de un enfoque más moderno, de no, todo es transversal, todo es horizontal. Ya, ¿y cuando surja un conflicto, que decíamos antes, cómo lo vamos a solucionar? Y somos nadie todos sabe. iguales, claro. Claro, somos todos iguales. Entonces, si no hemos establecido ciertas reglas de funcionamiento y surge un conflicto y somos todos iguales, ¿cómo se soluciona esto? Entonces, ahí hay una dualidad que es interesante, porque está muy bien no tener jerarquías, pero entonces hay que aplicar una serie de métodos para solventar los problemas cuando aparezcan, porque si ya no va a haber una jerarquía, un orden de alguien que sea el órgano decisor, entonces ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero es como que no somos capaces de hablar de ello porque parece que no, vivimos en el mundo ideal, ¿no? Es que los conflictos van a surgir. Entonces, entonces, si hay una serie de jerarquías y orden, eso no significa que el de arriba sea una persona más importante o no, cada uno tiene su rol. Por eso es tan importante definir los roles y las responsabilidades. Bueno, tendrá otras responsabilidades distintas y ahí empezará, tendrá que tomar una decisión en un momento dado si surge un problema, etcétera. Pero hay que aclarar todas esas, sea horizontal, sea jerárquico, correcto, hay que aclararlo. Creo que muchas veces esto también en la educación a día de hoy con los padres se ha traspolado mucho a ese tipo de educación excesivamente laxa,
en la que tratamos a los hijos en la sociedad como si fueran nuestros colegas o nuestros hermanos. Y yo siempre digo, que no es tu hermano ni es tu amigo, es tu hijo. Y entonces, cuando es un empleado, hay que tratarle con respeto. Por supuesto. Y cuidarle. ¿Por qué? Porque él es una inversión de tu negocio, él es una inversión de tu equipo y tu jefe es una inversión de tus recursos. Tendríamos que verlo así. Esta es la idealización que lamentablemente creo que en muchos casos estamos lejos, en otros casos estamos muy cerca, pero al final esto es que tú dices, las jerarquías están por algo. Yo he vivido en empresas cosas de envidia o de absurdas, ¿no? En el mundo de la automoción, que yo he estado mucho tiempo, muchas veces los departamentos de administración acusaban a los de ventas que vivían muy bien porque tenían coche de empresa, tarjeta de gasolina o comisiones, y ellos no, y entonces ganaban menos. Y entonces en una ocasión yo le cogí a una de las chicas que estaba en la administración y me acuerdo que le dije, vamos a hacer una cosa, ¿te vas a ir una semana a vender? Y te voy a decir una cosa, vas a sufrir, te lo voy a advertir, una cosa que viven los vendedores, que todos los días tienen el pellejo puesta sobre la mesa porque si no venden, tienen una patita fuera de la cosa que tú no. Todo tiene un precio. Y aquí hay una cosa que empezábamos como hilo conductor diciendo, y es la clave, tanto en la educación como en las parejas, como en cualquier tipo de relación, y lo laboral también es, si no establezco aquello que es realmente la norma, los límites, las líneas y las alianzas, voy a describirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Yo se lo digo, por ejemplo, a mi hijo pequeño, se lo digo, esto hasta aquí y hasta aquí, es que ni lo pienses, ya, pero ¿por qué tú sí? Te lo voy a explicar. Por muy claro, soy tu padre. Entonces, soy tu padre y tomo las decisiones, soy el adulto y soy el que dirijo. Cuando tú seas el padre, dirigirás o cambiar la situación, que tendría que cambiar mucho, evidentemente. Pero claro, esto hay que establecerlo bien y con firmeza. Muchas veces nos sentimos mal por poner las cosas en su lugar. Y los sistemas, que tú hablas del sistémico como yo, estabas hablando antes, es si una cosa no está en su lugar, no funciona o funciona disfuncionalmente. Sí, totalmente. Una cosa que no está en su lugar funciona disfuncionalmente y además un elemento dentro del sistema, como sea disfuncional, el sistema se corrompe. Exacto. Esto hay un refrán español, no sé si es castellano o no, de un garbanzo que estropea el cocido. Sí, o algo así. Un garbanzo negro. Eso es. Pues esto es lo mismo. Entonces, si hay un elemento que está distorsionando un poco las relaciones, es que todo el sistema va a estar ahí desregulado porque no va a funcionar correctamente. Y esto es uno de los grandes problemas que hablábamos en las organizaciones con los líderes, esbirros y otras especies, que no nos damos cuenta de que una persona que pueda estar ahí, a veces, que lo comentábamos antes de empezar a grabar, a lo mejor lo más sensato es eliminarla, sacarla del sistema, porque es que es tanto el daño que está haciendo dentro del sistema que no hay forma de reconducirla. Tú puedes intentarlo, se trataría de eso, ¿no? De intentar reconducirlo, pero es que hay veces que o no quiere directamente o directamente es que por más que esto te dice sí, y luego no lo hace, ¿no? Entonces hay veces que no digo que sea la primera actuación, pero hay veces que tiene que ser así. Y al final acabamos quemándonos. Bueno, voy a acabar yo diciendo algo y me gustaría que hicieras una reflexión final, ¿no? Pero voy a nombrar a alguien que es Platón. Platón, una de las cosas que decía, aparte de que, mira, decía, la democracia es una falacia, porque no todo el mundo puede dirigir algo. No todo, esto es una cosa que en el coaching yo lo he ido desmontando. Yo soy un fan de desmontar cosas que están mal dichas, aunque la técnica sea buena, pero no podemos decir tú puedes hacer cualquier cosa. No, mira, hay gente que está diseñada más para mandar. Liderar, se puede liderar todo el mundo. ¿Qué es liderar? Liderarte a ti, liderar tus decisiones, ser responsable, tener una buena salud mental, establecer un buen poder personal tuyo, adquirir buenas relaciones. Eso es liderar. Pero a partir de ahí, no todo el mundo, porque hay muchas veces que se le delega a alguien para que haga una función y no es la más adecuada, no es la más adecuada. Hay gente que se da muy bien ejecutar, hay gente que no quiere que le den responsabilidades y no se las empeñemos en dar, es que la tienes que coger, no se la des porque si ya le empiezas dando algo que no quiere, entonces Platón describía un poco como tiene una teoría como que hay varios perfiles de personas que determinados y que no pueden ocupar. O sea, él hablaba un poco de personas que sirven al pueblo, personas que educan, personas que cuidan, personas que producen,
que son buenas para trabajar en cadena, por decirlo de alguna forma, o panadero o en una fábrica, y personas que vigilan, o sea, la seguridad, ¿no? El sistema de seguridad, que son las personas que son pues policía, y que es y Platón decía, y son necesarias. O sea, no son peores, no es peor No. la persona que está, fíjate qué importante es, ¿no? Los servicios de seguridad del Estado, ¿no? O el maestro, parece como que uno está mejor visto de otro, y ese es un error de la sociedad, ver que cada uno está ocupando un lugar mejor cuando es necesario que haya un barrendero y es necesario que haya un profesor, pero también es necesario que cuando vayas al supermercado alguien te pase por la caja. Entonces, con lo cual, por eso muchas veces nos quemamos, porque creo que la expectativa y la frustración va muy unida, ¿no? Y entonces luego pues nos convertimos en esbirros, que creemos que no servimos en un lugar, y por eso era el nombre de los esbirros. Y me gustaría que, bueno, aparte de todo esto, pues si quieras, dijeras ya pues lo que quieras, desde esto que he dicho hasta el final, ¿no? Pues mira, yo ligo esto con algo que hemos sacado a colación antes, que es el tema del autoconocimiento. Creo que es muy interesante que cada uno trabajemos en conocernos cuáles son un poco nuestras fortalezas, aquellas cosas que se nos dan mejor y donde realmente podemos aportar un valor al equipo, a la pareja, a la organización, incluso a la sociedad. Y yo creo que hay cosas que, por mucho que tú intentes ocultarlas, es como que emergen muy fácilmente porque es algo que va como muy intrínseco en ti. Entonces, todo el trabajo que tú hagas en base a conocerte y en saber dónde tú realmente puedes brillar, aportar y de verdad destacar de forma prácticamente natural esas cosas que muchas veces te salen sin que tú parece que no le das mucha importancia, pero que te salen muy naturales y que todo el mundo te dice, jolines, tal. Pues creo que no estamos potenciando mucho, y desde la educación nos está pasando, ¿no? Que no estamos potenciando, parece que tenemos que ser todos iguales. Pues no, ¿por qué tenemos que ser? ¡Qué aburrido! No, ¡Qué aburrido sí, ser todos sí, iguales! ¿no? ser todos iguales, no. Claro, entonces, ¿por qué no trabajar en conocernos bien, en cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestros valores, cuáles son esas cosas que realmente van a hacer que tú explotes y que explotes con toda la luz, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho y que repito habitualmente, que es, no es brillar, es iluminar. Y creo que hay una parte de ese trabajo que empieza en uno mismo, ¿no? De empezar a ver dónde está esa forma de iluminar el mundo, vamos a decirlo así, y por eso el autoconocimiento a mí me parece tan importante. Y por eso, cuando estamos en procesos tan complejos como este, si tú haces un trabajo profundo, lo único que puede salir es algo bueno, y es un trabajo muy profundo de conocerte muy bien. Bueno, Enar, pues Enar Vega, ahora os dejaré todo, lo podéis ver en la descripción. Gracias por el libro, me ha hecho una ilusión, lo ha traído todo bonito en una caja, con unas llamas que parecían llamas con el gris de las brasas, con el dorado que había puesto la purpurina, con el rojo del embalaje y con un extintor colgado y una dedicatoria, pues que la verdad es que me la llevo en el corazón. Para mí esto son las cosas que no tienen precio. Te agradezco mucho que hayas estado pasando a mí. Te emplazo a que podamos hablar otro día de otras cosas, iremos creciendo todos y que podamos aportar, que sigas apagando incendios, Allá el que te donde deje, sea. porque alguno no quiere que sea apagado. Totalmente. Y nada, muchísimas gracias, Enar. Ha sido un verdadero placer, José. Llevábamos mucho tiempo ahí luchando, Ha llegado. así que por fin lo hemos conseguido y ha sido un verdadero lujo. Mucho éxito. Igualmente.